Hola a todos, soy Carmen Nieves de Bordón Samat, como todos me conocéis, residente de cuarto año del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y en la sesión que os traigo hoy, por fin, voy a tratar de explicar de la forma más sencilla que he podido la nutrición enteral. Primero, os traigo la bibliografía principal que he utilizado, muchas de ellas comunes a las que utilizó Juanjo en su sesión de la nutrición parenteral total. Y bueno, como con casi cualquier tema en el universo de la anestesiología y en general de la medicina, hay muchísima documentación, guías y protocolos. Pero sobre todo, lo que tenéis que tener en cuenta es que la mayoría de ellas son recomendaciones y que siempre debe prevalecer el juicio clínico, las circunstancias del paciente y el sentido común, ya que el uso de estas guías de práctica clínica no garantiza ningún beneficio específico en el resultado de la supervivencia. Y bueno, como veis en las imágenes y como ocurre en la vida misma, hemos seguido una evolución a lo largo de estos 4 años. Sin apenas saber lo que implicaba tener que ponerle fibrinógeno a un paciente, a saber diluirlo sin grumo, y pasando de ambientes más lúdicos y festivos a otros más formativos. Como todo en proceso de aprendizaje, lo primero que hay que hacer es preguntarse cuestiones básicas, y así es como vamos a ir conociendo la nutrición enteral. Lo primero es preguntarnos por qué necesitamos un soporte nutricional especializado. Está demostrado que la desnutrición calórica-proteica forma un círculo vicioso que aumenta la morbimortalidad. Con ello, la tasa de infección, la dificultad en la cicatrización, empeoramiento de la calidad de vida, elevación de costes, aumento de estancia, aumento de los días de ventilación mecánica invasiva, con lo que vuelve a aumentar la morbimortalidad y volvemos a entrar en ese círculo vicioso. El objetivo de nuestro soporte nutricional es corregir la deficiencia específica de nutrientes originada por la enfermedad grave, satisfacer las necesidades calóricas para así mantener la masa magra del paciente, aportar los nutrientes adaptados a los requerimientos del paciente según el nivel de estrés, peso y su enfermedad de base, y frenar el catabolismo proteico, regular la lipólisis y la hiperglucemia asociados a la propia fisiopatología del paciente crítico. ¿Y para qué todo lo anterior? ¿Hay algo más detrás de esta nutrición enteral? Pues sí, porque se ha visto que la nutrición abarca 2 objetivos. El primero, el comentado anteriormente, el soporte nutricional que nos garantiza una masa magra adecuada y la corrección de las alteraciones metabólicas que ocasiona una situación de estrés. Pero el segundo objetivo, más desconocido y aún en investigación, la terapia nutricional, nos habla de la nutrición como un elemento atenuador de la respuesta endocrino-metabólica a la agresión, a la vez que previene la lesión oxidativa celular y favorece la modulación de la respuesta inmune. Por todos estos motivos, la nutrición enteral se debe considerar como un tratamiento más para el paciente, pero tenemos que tener en cuenta que no es una urgencia y que por tanto debe iniciarse en pacientes estables. Vamos avanzando y lo siguiente es preguntarnos cómo podemos evaluar el estado nutricional de un paciente, pero como nos caracteriza a los anestesiólogos desde un punto de vista práctico. Tenemos 4 pilares en los que basarnos. El primero, la historia clínica y la valoración global subjetiva, con la que valoraremos la pérdida de panículo adiposo y masa muscular, la pérdida de más del 10% del peso en los últimos 6 meses y la presencia de edemas y ascitis sin historia previa de insuficiencia cardíaca, hepática o renal. Continuaremos con la exploración física y los parámetros antropométricos, entre los que se encuentran el peso y la talla, que nos informan del índice de masa corporal, el pliegue tricipital, que nos informa de la grasa, el perímetro del brazo relacionado con la reserva proteica y algo importante, la estimación del peso, tanto previo si es que ha perdido mucho o el ideal en caso de un obeso. Nos aportan información también los parámetros bioquímicos y los inmunológicos que veremos a continuación. Ciertos valores del hemograma y de la bioquímica nos dan información acerca de la presencia de desnutrición, como la existencia de una anemia, una linfopenia o los valores de la albúmina, la prealbúmina, transferrina y colesterol. Destacar que la albúmina, prealbúmina y transferrina tienen vidas medias diferentes que nos permiten evaluar el estado nutricional de nuestro paciente en distintos momentos en el tiempo, aunque también pueden artefactarse si existen enfermedades hepáticas, infecciones, traumatismos o anemia ferropénica. En el cuadro de la derecha os pongo una tabla de cómo podemos utilizar todo lo comentado para establecer el grado de malnutrición de nuestro paciente a pie de cama, algo fundamental a la hora de establecer cuándo y cómo y con qué iniciar nuestra nutrición enteral, ya que no será igual ante un paciente desnutrido leve que uno severo. Y para facilitarnos aún más la tarea de reconocer a nuestro paciente crítico como desnutrido, existen escalas. ¿Y por qué pongo más de 2 diapositivas con este objetivo?
para enfatizar la importancia de que tenemos que distinguir a estos pacientes, ya que todas las guías coinciden en que aquellos pacientes en riesgo nutricional o gravemente desnutridos deben ser nutridos de forma precoz, en las primeras 24-48 horas, incluso por vía parenteral. Y a modo de guía y de forma generalizada, siempre utilizando el sentido común, os pongo ejemplos de pacientes que generalmente están bien nutridos, moderadamente nutridos o desnutridos severamente y que se van a intervenir quirúrgicamente. Estas son algunas de las escalas más utilizadas en las unidades de críticos para identificar a los pacientes en riesgo de desnutrición. La NRS 2002 utiliza 2 fases y no utiliza parámetros bioquímicos, y la Nutri-Score, la más ampliamente utilizada, utiliza dentro de ellas escalas como la Apache y SOFA. Seguimos avanzando. Ahora toca la pregunta básica: ¿qué es la nutrición enteral? Bueno, es una técnica de soporte nutricional por la cual se aportan los nutrientes directamente al aparato digestivo mediante fórmulas químicamente definidas y calculadas para cada paciente. Está indicada en aquellos pacientes que no pueden, no deben o no quieren alcanzar mediante una ingesta oral los requerimientos adecuados y necesarios y que, y esto es lo más importante, mantienen un tubo digestivo accesible y funcionante. Repito, ¿qué necesitamos? Un intestino funcionante y con capacidad de absorción. Y recordar que las principales zonas de absorción son la tercera porción del duodeno y la primera y la segunda porción del yeyuno. ¿Qué ventajas me ofrece la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral? Y lo siento, Juanjo, vuelvo a rebatir tu sesión, no era mi objetivo, ¿eh? Bueno, es más fácil de preparar, de administrar y de controlar, tiene menos complicaciones, es más económica y sobre todo es más fisiológica, que es lo más importante. Además, este tipo de nutrición tiene un efecto trófico sobre la mucosa intestinal, favorece la adaptación del intestino a la alimentación oral, mantiene la secreción hormonal y disminuye la resistencia a la insulina. Se ha visto que el cese de la nutrición por vía oral o enteral hace que la membrana pierda su permeabilidad, lo que favorece el crecimiento y la translocación bacteriana, que a su vez conlleva un aumento del riesgo de infección sistémica y de fracaso multiorgánico. Y la nutrición enteral preserva la integridad del tubo digestivo, previene la atrofia de vellosidades, mantiene la flora intestinal y mantiene el sistema MALT y la secreción de IgA, lo que evita esta translocación bacteriana. Por tanto, la función primera de emplear la nutrición enteral en el enfermo crítico, más allá de la terapia nutricional per se, es mantener la permeabilidad de la membrana digestiva, modular el estrés y la respuesta inmune y atenuar, por tanto, la agresividad de la enfermedad. Siguiente pregunta: ¿cuándo debo poner una nutrición enteral y cuándo no puedo ponerla? Bueno, primero tenemos que distinguir entre 3 tipos de pacientes, ya que el tiempo variará según el estado previo. Los pacientes normonutridos deben recibir una nutrición enteral si se prevé que no van a ingerir lo suficiente en los siguientes 7 a 10 días. En los pacientes malnutridos debe iniciarse cuando esta ingesta inadecuada se prevé en los siguientes 5 a 7 días. Y en los críticos hemodinámicamente estables, como ya hablamos anteriormente, se debe realizar un inicio precoz. Como ejemplos de pacientes que van a necesitar una nutrición enteral, tenemos a los pacientes posoperados de un cáncer de orofaringe, fracturas de maxilar inferior, laringectomía, esofagestomía, gastrectomía, fístulas digestivas proximales, resecciones intestinales, pancreatectomías, trasplantes hepáticos, estenosis esofágicas, pancreatitis aguda, enfermedades inflamatorias intestinales, malabsorciones, enteropatía del SIDA, AIT, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, meningoencefalitis, tumores, postoperatorios de neurocirugía, TCE, comas, estado hipercatabólico. Y en esta diapositiva os pongo más ejemplos de cuándo se va a necesitar una nutrición enteral, cuando existen alteraciones mecánicas o neuromotoras de la delulición, alteraciones en la digestión o en la absorción de nutrientes, etc. Y así, como ya sabemos cuándo debemos y tenemos que poner la nutrición enteral, mejor nos tenemos que aprender cuándo no se puede poner la nutrición enteral, ya que causaríamos más daño que beneficio. Como condición general, no debemos iniciar una nutrición ante situaciones de shock, hipoxemia o acidosis no controlada. Y en particular, no se debe iniciar ante cualquier circunstancia que haga que el intestino no esté funcionante, no accesible o simplemente necesite reposo, como la presencia de vómitos incoercibles, hemorragia digestiva alta, mala absorción grave, hilio paralítico, obstrucción intestinal, perforación, isquemia intestinal, síndrome compartimental abdominal o fístula de alto débito sin posibilidad de acceso distal para la alimentación.
Y aquí es donde surge la mayoría de las dudas en relación a la nutrición enteral, a quién se la tengo que poner sobre todo en el paciente posquirúrgico y más específicamente en el posquirúrgico abdominal y donde menos bibliografía clara y concisa hay. Y por eso os traigo una pequeña tabla a modo de resumen con ideas de cuándo se inicia la motilidad intestinal en la mayoría de los casos y el reposo necesario en una anastomosis. Y es en estos casos tan límites donde hay que dejar la lucha y la enemistad con nuestro adversario, el cirujano, y hablar y consensuar con ellos el plan nutricional para un determinado paciente. Y ahora llegamos a las preguntas clave: ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Lo primero, ¿por dónde pongo mi nutrición? ¿Qué vías de administración tengo? Existen dos puntos de acceso principales: a través de una sonda nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal, o a través de ostomías, una esofagostomía, una gastrostomía, yejunostomía percutánea, quirúrgica. La elección de una u otra vía depende de factores como la enfermedad de base, la duración de la terapia, el riesgo de broncoaspiración y la tolerancia por parte del paciente y las necesidades de la familia. Los accesos definitivos a través de ostomía están reservados para pacientes que requieren un soporte nutricional por muy largo periodo de tiempo. Nosotros en la unidad de reanimación nos moveremos fundamentalmente entre la sonda nasogástrica o la nasoyeyunal. Aquí os traigo un pequeño árbol de decisión que nos ayuda a determinar qué acceso es el más conveniente. Lo primero es determinar la duración de la nutrición y después el riesgo de broncoaspiración. Y el dilema principal lo encontramos entre la sonda nasogástrica y la sonda nasoyeyunal. Para elegir una u otra, valoraremos el riesgo de broncoaspiración y la funcionalidad del estómago. En caso de que exista un riesgo elevado de broncoaspiración o un estómago no funcionante, optaremos por una sonda nasoyeyunal. Parece ser que la sonda nasoyeyunal disminuye el riesgo de aspiración sin disminuir el aporte nutricional. Además, existen dos tipos: una con una única luz y otra con dos luces, una alojada en el estómago que permite su aspiración y la segunda luz en el intestino. Se prefieren las que tienen dos luces, ya que parece que el intestino delgado reanuda su función antes que el estómago y además permite la aspiración en caso de que aparezca gastroparesia y aparezcan residuos. Y siempre mucho cuidado en pacientes con cirugías de base de cráneo, en las que la colocación de una sonda debe realizarse guiado por endoscopia, ya que existe el riesgo de que se aloje en el cerebro y no en el estómago. Y no es broma, que hay casos en los que ha ocurrido. En relación a las sondas nasoyeyunales, hay patologías y estados que requieren de su colocación sí o sí, como cuando existe un alto riesgo de broncoaspiración, fundamentalmente en pacientes ancianos, cuando se hace nutrición nocturna, en decúbito supino o cuando existe una alteración de la motilidad gástrica, cuando existe un hilio gástrico o problemas del vaciamiento, en fístulas altas o procesos pancreáticos. Y en todos estos casos nos decantaremos por una sonda de alimentación postpilórica. Muy brevemente, nombrar los cuidados básicos de la sonda y la prevención de la broncoaspiración. Siempre hay que comprobar la correcta colocación de la sonda mediante una radiografía. Hay que tener una correcta higiene bucal y de las fosas nasales, irrigar con agua tibia tras la medicación o la nutrición y si la sonda está en el intestino, no administrar en forma de bolos, solo de forma continua. Para minimizar la broncoaspiración deberemos de tener el cabecero elevado unos 30-45 grados, chequear la adecuada posición de la cama, minimizar los sedantes, aspirar las secreciones, adecuar el modo de administración, monitorizar la tolerancia de la nutrición y asegurarnos de la correcta colocación de la sonda. Y la pregunta estrella, ¿qué pongo? Y aquí es donde aparece el maravilloso mundo de las fórmulas que voy a intentar sintetizar lo máximo posible. Lo extendido se lo dejamos mejor a los nutricionistas. Lo primero es que tenemos que saber que las fórmulas se clasifican en función de varias variables. Las más importantes son las expuestas en la diapositiva. Según el tamaño molecular de las proteínas, tenemos las fórmulas poliméricas, en las que las proteínas están intactas, las oligoméricas, en las que nos encontramos proteínas predigeridas, y las elementales, que únicamente tienen aminoácidos esenciales. Según el reparto de los macronutrientes, encontramos fórmulas hiperproteicas, aquellas en las que más del 20% del valor calórico total es en forma de proteína, las normoproteicas, en el que el porcentaje está entre el 14 y el 20%, y las hipoproteicas, con menos de un 10% de proteína. Según la densidad calórica,
Tenemos las isocalóricas, que tienen 1 kilocaloría por mililitro, las hipocalóricas cuando tienen menos del 0,75 de kilocalorías por mililitro y las hipercalóricas con más de 1,25 kilocalorías por mililitro. Y por último tenemos fórmulas con nutrientes específicos. Esto ya es para nota y cum laude, que están específicamente diseñadas para una determinada patología y que pretenden no solo actuar como fuente alimenticia, sino modificar el curso evolutivo y o pronóstico de la enfermedad para la que han sido diseñadas. Tenemos a las oligoméricas con triglicéridos de cadena media y glutamina, fórmulas para diabéticos con ácidos grasos monoinsaturados, fórmulas inmunomoduladoras con ácido graso omega 3, micronutrientes antioxidantes, arginina, glutamina, nucleótidos. En fin, existen muchísimas nutriciones para pacientes con ventilación mecánica, nutriciones para pacientes tras un trasplante hepático, para multitud de enfermedades. Pero bueno, como estamos en el curso de nutrición para dummies, ya lo dejo para una futura sesión de nutrición para expertos. Y bueno, este tipo de fórmulas a su vez se combinan entre sí para dar las fórmulas finales que nos encontramos en las botellitas que colgamos a nuestros pacientes. Un breve apunte sobre las fórmulas poliméricas y las oligoméricas. Las primeras se utilizan para pacientes con buena capacidad digestiva y absortiva, ya que requieren de una digestión química antes de ser absorbida. Siempre que el paciente presente una integridad anatómica y funcional del tubo digestivo, se debe elegir una fórmula polimérica con grado de evidencia A. Las segundas se utilizan para pacientes en los que esta capacidad está limitada, como en síndromes malabsortivos, deficiencia de sales biliares o de secreción pancreática, aunque en algunos casos también se están utilizando fórmulas poliméricas con buenos resultados. Los 3 escenarios en los que principalmente nos vamos a mover nosotros son los siguientes. La fórmula estándar, la comodín, aquella que debemos iniciar siempre que se pueda, normocalórica, normoproteica y con triglicéridos de cadena media y larga, que cubren aproximadamente todos los requerimientos necesarios para los enfermos en general. Después tenemos la fórmula energética, hipercalórica y normoproteica, con proteínas de alto valor biológico y mayor densidad calórica, utilizada cuando necesitamos restringir volumen o cuando el paciente tiene requerimientos calóricos muy elevados. Por último, la fórmula hiperproteica, normo-hipercalórica, utilizada cuando existe un estrés metabólico y un hipercatabolismo o pérdida proteica elevada o una desnutrición proteica grave. Además, en general, todas las fórmulas están formuladas con o sin fibra, que puede ser soluble, insoluble o una mezcla de ambas y que ahora más adelante os explico la diferencia. Lo primero será determinar la necesidad de proteínas que tiene nuestro paciente y en función de eso elegiremos una fórmula u otra. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad renal, una enfermedad hepática o un obeso mórbido se beneficiaría de una dieta hipoproteica. Después elegiríamos la densidad calórica y, por ejemplo, si además presentase una insuficiencia cardíaca o un edema pulmonar importante, nos decantaríamos por una fórmula hipercalórica para así restringir los líquidos. Otro ejemplo, un paciente crítico o en el postoperatorio de una cirugía mayor se beneficia de una dieta hiperproteica por el estrés metabólico y el hipercatabolismo asociado y si además está obeso, elegiríamos una dieta hipocalórica. Así las vamos mezclando. Otro concepto que tenemos que saber es que la fórmula se cambiará igual que cambia el estado clínico del paciente y si supera una fase de hipercatabolismo y de estrés metabólico cambiaremos la fórmula a una fórmula normoproteica. Esta diapositiva es un buen resumen del algoritmo que podríamos seguir a la hora de elegir una fórmula para nuestro paciente. Primero, saber si la capacidad funcional del intestino está conservada o comprometida para elegir una fórmula polimérica o una oligomérica. Lo segundo, valorar la situación base del paciente para elegir una dieta estándar, una hipercalórica o una hiperproteica. Lo tercero, valorar si precisa fibra y qué tipo de fibra, que explicaré a continuación. Como ítem a profundizar en el siguiente episodio de Nutrición Enteral para Expertos, la nutrición organoespecífica, cuando existe una afectación orgánica importante. Aquí os presento brevemente a la fibra. Existen 2 tipos, la insoluble y la soluble. La fibra insoluble retiene agua en su matriz y aumenta la masa fecal, por lo que acelera el tránsito y disminuye la necesidad de laxantes, lo que beneficia a pacientes con nutrición enteral prolongada en domicilio o encamados. La fibra soluble, sin embargo, retrasa el tiempo de tránsito en el estómago e intestino y es rápidamente fermentada
por las bacterias del colon, sin ejercer efecto laxante, además de mejorar el perfil glucémico y disminuir el colesterol, por lo que estaría indicado para disminuir la diarrea. Y para la siguiente webinar de expertos en nutrición enteral dejo el apartado de las dietas especiales organoespecíficas, inmunoestimuladoras, las dietas para diabéticos y pediátricas. En las siguientes 6 diapositivas os pongo ejemplos de diferentes fórmulas de nutrición enteral. Existen en el mercado más de 200 fórmulas y lo que no tiene sentido es aprenderse todas y cada una de ellas. Lo más práctico es conocer, y mejor si están todas por escrito, las fórmulas que hay en nuestro hospital y fijarnos en los 2 ítems que definen la fórmula que queremos prescribir, las kilocalorías y las proteínas, y si queremos afinar algo más, si tienen fibra o no. No os mentía cuando decía que había muchas fórmulas, ¿eh? Aquí os pongo un ejemplo de cómo en otros hospitales han clasificado su fórmula, lo que hace mucho más sencillo elegir la fórmula a pie de cama. E incluso en otros centros añaden la indicación principal de dicha fórmula, todo bien masticadito para nutrir bien a nuestros pacientes. Bien, para mi gusto ya hemos superado el maravilloso mundo de las fórmulas, ¿no creéis? Bueno, ahora llega el maravilloso mundo de las cuentas y ecuaciones, y es que os preguntaréis, ¿cuánto administro? Bueno, la base de nuestros cálculos es el gasto energético total, que es el resultado de sumar el gasto energético en reposo y el gasto por estrés metabólico por actividad. El gasto energético en reposo es el gasto energético basal en reposo, como su propio nombre indica, y se define como la fracción del gasto de energía total que se requiere para mantener los procesos vitales del cuerpo, como el metabolismo celular, la síntesis de proteínas, el equilibrio de iones, actividad nerviosa, cardiovascular, respiratoria, digestiva, endocrina y la necesaria para mantener la temperatura corporal. En resumen, la energía que necesitamos para estar vivos y respirar, básicamente. La determinación exacta de los requerimientos nutricionales de un paciente resulta inexacta en la práctica clínica diaria y sigue sin establecerse un método preciso para lograrlo. El gold estándar en este cálculo sería la calorimetría indirecta, que habría que utilizar siempre que sea posible y que intenta predecir el gasto energético total en base a las mediciones del consumo de oxígeno y la producción de CO2, que se realiza durante un corto periodo de tiempo, entre 5 minutos y media hora, y en una situación estable, habiéndose demostrado que existen variaciones a lo largo del día de hasta un 20%. Como todos estaréis pensando, es un método costoso y escasamente disponible en las unidades de críticos. Por ese motivo surgen los cálculos empíricos, que se consideran válidos y adecuados, o las ecuaciones predictivas del gasto energético, que se basan en datos antropométricos y parámetros clínicos. La más conocida es la ecuación de Harris-Benedict, que calcula el gasto energético basal y le aplica un factor corrector de estrés. El problema es que son menos exactas. Por tanto, podemos elegir 2 opciones, o bien una determinación simplista o bien el uso de una ecuación. Y es aquí donde tiene cabida el uso de nuestro dispositivo telefónico, el móvil, y que no solo sirve para revisar bibliografía en el quirófano. Y para calcular el gasto energético total de una forma más divertida que únicamente multiplicar las calorías estimadas por el peso, vamos a utilizar una ecuación predictiva y para ello utilizamos una magnífica web que os recomiendo que guardéis para cuidados críticos postquirúrgicos, la RCCC. Seguro que es lo próximo que busquéis cuando estéis con el móvil en el quirófano. Clicamos en soporte nutricional en UCI, requerimientos energéticos, cálculos energéticos y aparecen 3 factores de estrés, el paciente crítico, el ventilado y el no crítico. En este caso, soy un paciente crítico, que así es como nos va a dejar el confinamiento. Vamos marcando los diferentes pasos. A lo mejor ahora no peso eso, ¿eh? Elegimos el grado de estrés de nuestro paciente. Ahora puede que esté algo más estresada. Y por fin nos aparece nuestro gasto energético total por día. Y recordar, hay que recalcularlo siempre que la situación clínica de nuestro paciente cambie. Y bueno, aquí otro ejemplo, pero eligiendo la ecuación de Penn State, que es la que generalmente se utiliza para pacientes ventilados. Con lo anterior sabemos las calorías que debemos de dar a nuestro paciente, pero también tenemos que saber qué cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas tenemos que darle. Pero no os agobiéis, lo más importante es el cálculo de las proteínas. En relación a los lípidos y a los carbohidratos, la mayoría de las fórmulas están ajustadas para cubrir las necesidades básicas. Además, en lo que coinciden la mayoría de las guías es en que tenemos que asegurar un aporte correcto de proteínas en nuestra dieta y por tanto es lo que tenemos que calcular para ajustarlas en nuestras fórmulas.
Y no olvidarnos de la fluidoterapia y que en caso de que con la nutrición no nos aseguremos el volumen que le corresponde al paciente, debemos de suplementarlo con sueroterapia. Y recordaros que no es lo mismo el peso real que el ideal o el ajustado y que para realizar nuestros cálculos, tanto empírico o a través de ecuaciones, debemos siempre calcular el peso ideal o el ajustado en obesos. Y un inciso en relación a los micronutrientes y sustancias antioxidantes como las presentadas en la diapositiva. Existe mucha controversia, pero sí hay ciertos elementos que se han de suplementar en ciertas patologías. Un claro ejemplo es la glutamina, presente en las fórmulas que requieren los grandes quemados o los politraumatizados, o el cobre, que suele estar deplecionado en pacientes con úlceras por presión o en los que existe un retraso de la cicatrización. Venga, va, un pequeño spoiler sobre las dietas organoespecíficas, en particular las fórmulas inmunomoduladoras, que están indicadas en pacientes quemados, politraumatizados, sépticos, no en sépticos graves, o tras una cirugía mayor. Son fórmulas creadas para enfrentarse a un estrés metabólico severo, hipercalóricas e hiperproteicas, con arginina, glutamina y taurina, con ácido graso omega 3, fibra soluble y suplementadas con vitaminas y oligoelementos antioxidantes y hechas no solo para nutrir a nuestro paciente, sino también para modificar el curso evolutivo y el pronóstico de la enfermedad. Bueno, aquí os tengo que dar ánimos y daros las gracias, porque sé que esto es largo, pero ya vamos por la pregunta número 8, solo quedan 2 más. Recapitulando, ya tenemos la vía por donde poner la nutrición, la fórmula que hemos elegido para nuestro paciente y las necesidades nutricionales, fundamentalmente las calorías y las proteínas. Ahora toca responder al cómo y al cuándo inicia la nutrición. Y si recordáis de anteriores diapositivas, había que diferenciar 2 pacientes tipos, el normonutrido y el desnutrido. Y según esto, elegimos seguir una escalada más rápida u otra más lenta. Aunque esta forma de iniciar la nutrición enteral varía mucho según los centros. Y es que hay quien lo hace en relación al volumen que se administra al día y así lo divide entre las horas del día. Y otros que lo hacen en relación al porcentaje del gasto energético total que van a administrar a sus pacientes. Es decir, hay centros en los que se inicia la nutrición y se pone un volumen determinado a pasar en 24 horas, por ejemplo 2.000 mililitros en 24 horas, y hay centros en los que se calcula el gasto energético total de ese paciente, se le asigna un porcentaje, el 100%, y se va calculando el porcentaje del gasto energético total a administrar. Yo me decanto por el cálculo del porcentaje, es más tedioso, pero creo que es más exacto y más beneficioso para nuestro paciente. Y aquí también aparece otro de los temas controvertidos en nutrición, que como habéis visto hay bastantes temas un poco en controversia. La dosis plena. Algunos consideran como dosis plena el 70 al 80% del gasto energético de nuestro paciente y que administrar más del 80% entra en un riesgo de producir un síndrome de sobrealimentación. Otros sí que llegan al 100% de gasto energético total. Debemos tener en cuenta que este gasto es dinámico y que si siempre administramos el 100% del calculado, estamos en riesgo de causar un síndrome de sobrealimentación a nuestro paciente. Varios estudios han demostrado mejor supervivencia en aquellos pacientes en los que no se alcanza el 100% de este gasto, pero sí se realiza un aporte proteico pleno. Existe un estudio, el TITACOS, que encontró un descenso en la mortalidad con aportes cercanos al 100%, sin embargo, los pacientes presentaban mayor estancia hospitalaria y vías de ventilación mecánica, lo que podría estar relacionado con el hecho de que el incremento calórico eleva el trabajo respiratorio y que podría dificultar el winning de la ventilación mecánica. Y aquí os presento los cálculos que habría que hacer si seguimos el método del cálculo del porcentaje del gasto energético total. Lo primero, saber el gasto energético, usando la fórmula empírica o la ecuación pertinente. Ese gasto energético es el 100%. A continuación, tenemos que calcular los requerimientos proteicos. Lo siguiente, elegir la fórmula que vamos a administrar a nuestro paciente, que si es un paciente tipo, una fórmula comodín, la estándar, normocalórica, normoproteica. Fijarnos en las kilocalorías y las proteínas y el volumen de la fórmula. En este caso, la Nutrisón tiene en 500 mililitros 500 kilocalorías y 20 gramos de proteína, es decir, 0,04 gramos de proteína por mililitro. Avanzamos y ahora aplicamos una fórmula por la que considero que las clases de matemática tienen su utilidad, la maravillosa regla de 3. Empezamos por calcular el 40% de nuestro gasto energético y obtenemos unas kilocalorías al día para nuestro paciente. A continuación, calculamos los mililitros de la fórmula que tendríamos que dar a nuestro paciente para completar esas kilocalorías. Si en 500 mililitros hay 500 kilocalorías, para 666 kilocalorías necesitamos X mililitros, que en este caso es fácil, 666 mililitros.
Estos mililitros los dividimos entre 20, que es el tiempo en el que vamos a administrar nuestra nutrición, porque vamos a dejar un descanso de 4 horas. Y nos salen los mililitros hora a los que hay que poner esa nutrición. Después, y súper importante, el cálculo de las proteínas que vamos a administrar a nuestro paciente con esa fórmula. Multiplicamos el volumen a administrar, 666 mililitros, por los gramos de proteínas por mililitro y nos sale que vamos a darle a nuestro paciente 26 gramos de proteína. Y vemos que nuestra necesidad de proteínas diarias es de 84 gramos, por lo que tenemos un déficit importante de proteínas que debemos de suplementar con sobres de proteína pura. Con todo esto y después de 30 minutos estamos dejando de ser unos dummies. Ahora diferenciamos dos formas de administración fundamentales que deben elegirse en función de la patología del paciente, la tolerancia, la duración prevista de la nutrición y los medios disponibles. Tenemos la administración intermitente, reservado para un tracto digestivo sano, con un tiempo de vaciamiento gástrico normal y que nunca debe realizarse en intestino delgado, sería la administración en bolos. Y tenemos la administración continua, que se prefiere para pacientes graves, desnutridos y en periodos prolongados de ayuno o tras una nutrición parenteral total. Y algo rápido sobre la llamada nutrición enteral trófica. ¿Qué significa este término? Bueno, pues es la mínima infusión continua de pequeñas cantidades de una fórmula enteral con el fin de mantener la función de barrera intestinal y la integridad de la mucosa. Equivale a unos 0,25 a 0,5 mililitros kilo día, que se corresponde con un 30-40% del gasto energético total antes calculado. En la mayoría de las unidades de reanimación, la nutrición enteral suele iniciarse a este ritmo. Y de lo último que se está hablando en temas de nutrición es el cambio en el objetivo nutricional basado en ratio por hora, mililitros hora, a otro basado en el volumen diario, mililitros día. La llamada nutrición basada en el volumen, que surge a raíz de ver que los pacientes se encontraban frecuentemente hiponutridos a pesar de tener su nutrición enteral por las constantes interrupciones a lo largo de los días. Se basa en la administración del volumen calculado según el gasto energético total en 20 horas, con un ayuno de 4 horas que se aprovecha para el aseo, exploraciones y para el descanso intestinal, y que hay que recalcular en caso de que se haya visto interrumpido por una cirugía o pruebas de imagen, siendo el límite máximo a infundir los 150 litros hora. Con este modo de administración se ha visto que se optimiza el aporte proteico-calórico, se compensan las interrupciones y no disminuye la tolerancia. Os adjunto un ejemplo de cómo calcularlo. A modo de resumen, si nosotros tenemos que administrar a nuestro paciente anterior los 666 mililitros en un día a un ritmo que hemos calculado de 33 mililitros hora, en 20 horas, en caso de que tuviésemos una interrupción de X horas, cuando el paciente volviese a iniciar la nutrición, aumentaríamos el ritmo de infusión y en vez de ponerlo a 33 mililitros hora, lo pondríamos a 60 o a 80 mililitros hora para completar en ese día el volumen que habría que administrarle. Y sobre la nutrición parenteral complementaria, simplemente decir que se trata de la administración de una nutrición parenteral suplementaria a la enteral cuando no se consiguen alcanzar los requerimientos nutricionales calculados y que se recomienda su inicio si tras 72 horas con la nutrición enteral no se alcanza el 60% del gasto energético total por distintos motivos, como la no tolerancia, la aparición de diarrea, etc. Bueno, que esto está casi a punto de acabar. Novena pregunta. ¿Cómo valoro si está funcionando mi nutrición enteral? Si está siéndole útil a mi paciente, si está funcionando. Pues como bien nos gusta a los anestesiólogos, tenemos que monitorizar la nutrición. Y aunque aún no han inventado una pantallita táctil y moderna que nos dé todos los datos y que tengamos curvas, sí tenemos parámetros analíticos en los que basarnos. Y las últimas recomendaciones nos indican cada cuánto tenemos que solicitar los distintos parámetros. Aclarar que la albúmina en el paciente crítico es un indicador de gravedad del proceso y no de desnutrición. La prealbúmina, dada su vida corta media, 2 días, constituye, al igual que la transferrina, un parámetro útil en la evolución y seguimiento del estado nutricional en el crítico. Y por último, la proteína ligadora del retinol tiene una vida media muy corta de 12 horas y también es un buen marcador. Y en relación al balance nitrogenado, que constituye otra forma de monitorizar nuestra nutrición, se trata de una medida de la situación de equilibrio corporal del nitrógeno y valora el recambio de masa proteica. Nos evalúa la adecuación de nuestro soporte nutricional y el grado de catabolismo relacionado con el grado de estrés.
Este balance puede ser positivo en situaciones de anabolismo, es decir, cuando se está produciendo una síntesis neta de masa muscular, o puede ser negativo, en este caso estaremos en una fase catabólica en la que se está perdiendo masa celular y cada gramo de nitrógeno se corresponde con 30 gramos de masa magra, que a muchas nos gustaría perder. Haríamos una resta, el nitrógeno aportado en 24 horas menos el nitrógeno eliminado. Según el resultado podemos establecer el grado de catabolismo de nuestro paciente y así adecuar las proteínas de su dieta. Últimas diapositivas. Bueno, las complicaciones de la nutrición enteral. 4 fundamentales: metabólicas, infecciosas, mecánicas y las más importantes desde el punto de vista nutricional, ya que pueden obligar a detener la nutrición y así poner en riesgo la terapia nutritiva del paciente, las complicaciones gastrointestinales, que son en las que me voy a detener algo más. La primera complicación gastrointestinal, la aparición de residuos, es decir, la no tolerancia de la nutrición enteral. Las nuevas guías definen residuos cuando hay más de 500 mililitros cada 6 horas, pero existe mucha controversia de nuevo respecto a este volumen y en la mayoría de los algoritmos de actuación consideran residuo gástrico cuando se aspiran de 200 a 250 mililitros. También hay controversia ya que las guías más estrictas indican que esta práctica debería de ser omitida por su relación con micro y macroaspiraciones e incremento de la neumonía aspirativa, pero en la mayoría de unidades de críticos es algo que se sigue haciendo y de lo que se sigue hablando en la bibliografía. Aquí os presento un algoritmo de qué hacer en caso de que aparezcan residuos. Lo primero sería realizar una valoración clínica adecuada, asegurándonos de la correcta posición de la sonda, del cabecero o de si existe inestabilidad hemodinámica. El siguiente paso sería la prescripción de procinéticos, generalmente primperan y eritromicina. Si persisten los residuos, habría que suspender la nutrición 6 horas, lavar con agua y pinzar la sonda y se podría considerar con la colocación de una sonda nasoyeyunal. Si a pesar de todo ello persiste la no tolerancia, deberíamos de plantearnos el cambio a una nutrición parenteral. Segunda complicación, rápida porque es parecida a la anterior, los vómitos, que aparecen como consecuencia de un enlentecimiento del vaciado gástrico o cuando hay volúmenes que no son tolerados y cuyo tratamiento es parecido a lo anteriormente mencionado. Tercera, el estreñimiento, no realizar una deposición en más de 3 días. Un problema frecuente e infraestimado y muy importante ya que se asocia a distensión abdominal, obstrucción y perforación y está relacionado con el fallo en el destete respiratorio. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero una valoración clínica, descartar obstrucción, perforación o megacolon, disminuir los opiáceos, asegurar una correcta hidratación y realizar un tacto rectal para descartar la existencia de un fecaloma. A continuación, consideraremos pautar una dieta con fibra insoluble y añadir laxantes osmóticos de forma puntual. Cuarta, diarrea, definido como el aumento en el número de deposiciones de consistencia líquida y con un volumen mayor a 500 mililitros al día o en el caso del paciente crítico más de 5 deposiciones o más de 2 litros al día. Deberemos primero realizar una valoración clínica y descartar las principales causas de diarrea en el paciente crítico, como son los antibióticos y la posibilidad de infección por Clostridium difficile, la existencia de medicación como procinéticos, laxantes osmóticos o una dieta con fibra insoluble y por último tratar esa diarrea añadiendo fibra soluble a la fórmula, añadiendo antidiarreicos y en caso de que sea mayor a 1 litro, valorar la suspensión de la nutrición enteral, la rehidratación y una nutrición parenteral total. Quinta y última complicación, la distensión abdominal, manifestada por un aumento del timpanismo y o la ausencia de ruidos peristálticos, que representa un desequilibrio entre el aporte de nutrientes y la capacidad funcional del sistema digestivo, y que daría para otra sesión completa, ya que esta complicación puede derivar en la aparición de un síndrome compartimental abdominal, que como sabemos conlleva una alteración profunda de la homeostasis de nuestro organismo. En relación a la suspensión de la nutrición, las guías nos dicen que solo la presencia de este síndrome justifica la suspensión de la nutrición, pero que datos de hipertensión intraabdominal sin disfunción orgánica asociada obligan a una estrecha monitorización clínico-analítica, pero no contraindican la nutrición por vía digestiva. Y ya está, se acabó. Simplemente daré unas notas de lo que tendríamos que escribir en el evolutivo de un paciente con nutrición enteral. Y bueno, que quedan muchísimos temas pendientes para el próximo webinar de expertos, como son la nutrición en situaciones especiales, el síndrome compartimental, la suspensión y el inicio de la nutrición enteral. Nada, que me aviséis